Esta semana en las noticias internacionales, incendio en edificio deja al menos 12 muertos en Londres. Donald Trump bajo investigación por posible obstrucción de la justicia. Y Jeff Sessions defiende el despido del director del FBI, James Comey. Todo esto y más aquí en Bibliomedia Noticias. Yo soy Leonardo Borges, comenzamos. El mandatario Donald Trump proclamó que su presidencia es incomparable con lo que ha logrado y su gabinete lo elogió como líder extraordinario, mientras su procurador general se preparaba para testificar ante el Senado, como parte de las investigaciones sobre relaciones sospechosas con autoridades rusas. Y otro tribunal federal falló en contra del veto antimusulmán del presidente, al tiempo que dos procuradores generales estatales interpusieron una demanda judicial contra el ocupante de la Casa Blanca por violación de normas anticorrupción establecidas en la Constitución. Al declarar que la acusación de una posible colusión con los rusos en la campaña electoral de Donald Trump es una mentira, y en su honor como fiel servidor público, el procurador general Jeff Sessions rehusó responder toda pregunta relacionada con la posible interferencia del presidente en la investigación encabezada por el exdirector del FBI James Comey, quien lo despidieron, lo corrieron, su ex subordinado a quien ayudó a cesar. Y en otras noticias, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, nombró este martes a un veterano funcionario con larga experiencia en el manejo de los lazos con Corea del Norte, como su nuevo ministro de unificación, con la intención de reanudar el diálogo con Pyongyang. Este martes 13, al menos 6 personas resultaron muertas por un enorme incendio ocurrido en uno de los edificios de vivienda más altos en la capital británica, la Torre Grenfell de 24 pisos, en el barrio londinense de North Kensington. Según los reportes de la ambulancia británica, al menos 60 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a 5 hospitales de la capital británica. La principal razón de asistencia fue por la intoxicación del humo y el número de heridos podría aumentar, espero que no. Y yo les quisiera preguntar qué pasa allá en Londres, primero los atentados, lo de Manchester, lo del puente y ahora pasa esto, no se diga. Se ha de sentir horrible la primera ministra Theresa May. Y sí, este miércoles dijo que se sentía profundamente entristecida por la pérdida de vidas después del incendio ocurrido en la Torre Grenfell de Londres, que dejó 6 personas muertas y al menos 64 personas heridas. Y ahora vayamos a Estados Unidos, donde surgió otro ataque este miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence deploraron hoy el ataque de un hombre armado que causó heridas a un legislador republicano y al personal del Congreso. Esto fue durante una práctica de béisbol en Alejandría, Virginia. El FBI, que se ha hecho cargo de la investigación del tiroteo ocurrido en Alejandría, Virginia, a las afueras de Washington, asegura que todavía es muy pronto para saber si el ataque tuvo motivación política y si iba dirigido directamente contra los congresistas afectados. Venezuela, uno de los países donde tú no quisieras vivir, ya que la oposición y el gobierno de Venezuela no solo luchan en las calles, sino también en las redes sociales, donde compiten por conformar la narrativa nacional de la crisis que azota al país sudamericano. Esto consideró la agencia de información financiera Bloomberg. Y pues después de todas estas manifestaciones, estas marchas, muertes y toda esta crisis en Venezuela, el presidente de este país, Nicolás Maduro, solicitó formalmente al Papa Francisco su mediación para resolver la crisis en su país, en Venezuela. Se le prendió el foquito a Nicolás Maduro y dijo, voy a llamar al Papa Francisco para que les diga que todo va a estar bien, todo va a cambiar, no se preocupen, ya que su intervención podría abrir una nueva etapa de diálogo nacional. Y en otras noticias, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reiteró hoy que la Unión Europea no renegociará el Acuerdo Climático de París. Ya le quieren copiar a Donald Trump. Y nos llega más información sobre este terrible accidente, no fue accidente, este terrible hecho allá en la Torre Grenfell de Londres, en la capital británica, que dejó varios muertos y lesionados. El comandante de la Policía Metropolitana, Stuart Condy, descartó que el incendio en la Torre Grenfell de 24 pisos es un ataque terrorista y confirmó que el número de personas muertas ascendió a 17. Imagínense, antes eran 6, ahora ya subió a 17, igual que los lesionados, ya subió a 78 lesionados que ya están hospitalizados, gravemente heridos tras el incendio que pasó en la Torre Grenfell de 24 pisos en la capital británica.
y tristemente creemos que el número de lesionados o muertos vaya a aumentar. Esperemos que no. Y en otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está bajo investigación por posible obstrucción de la justicia, reveló este miércoles en la noche The Washington Post, en la primera noticia de que el propio presidente está bajo la lupa de la indagatoria que inicialmente solo estaba enfocada en la interferencia rusa en el proceso electoral. Ante esto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó la investigación del fiscal especial Robert Mueller como la mayor cacería en la historia política de Estados Unidos, y rechazó que haya obstruido la justicia en la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones pasadas.